Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día martes. Estamos ya en pleno día de la programación. Gracias por el precioso tiempo de oración que hemos tenido. Y vamos ahora a sumergirnos en 3 capítulos. No vamos a leerlos todos hoy. 3 capítulos muy interesantes. Bueno, la palabra interesante la usamos todos los días. ¿Qué no va a ser interesante de la Biblia? Pero, bueno, no puedo evitar de hablar de mis preferencias, pero no siempre es los temas o los capítulos o los personajes hermosos. Muchas veces elijo algunos que no los tengo demasiado vistos y esto me tiene la posibilidad, gracias a este espacio, de ponerme a leerlo. Lo leo en voz alta antes, como para llegar al fondo, ¿sí? Como tratamos de hacerlo todos los días. Y tiene que ver con el apóstol Pablo, ¿sí? Cada tanto volvemos al apóstol Pablo. Salimos del Antiguo Testamento y ahora vamos al Nuevo. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, que ya hemos hablado cuando vimos el capítulo 8 especialmente, cuando vimos en qué momento el apóstol Pablo escribió cada carta de acuerdo a los viajes, eso fue alguno de los temas que más me gustaron. Volví a mirar los datos. El gran descubrimiento era que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que nunca había visitado todavía, ¿sí? De manera que tiene por eso la explicación de ese contenido, de un tratado teológico, doctrinal, para que especialmente los judíos cristianos, en su mayoría, y gentiles convertidos de Roma, puedan entender lo que viene del trasfondo del Antiguo Testamento y del plan de Dios, ¿sí? Por eso es que todos los primeros capítulos, hasta el capítulo 7, son tan, sí, densos, intensos, de explicación, de ir y volver, para que pueda entenderse todo el tema del propósito de Dios, de la ley, de la gracia, de la fe, que es lo que trata Pablo de explicar. Y después vimos, toda esa primera parte no la vimos especialmente, pero sí el capítulo 8, que lo vimos en 2 veces distintas, pero donde aparece de una manera muy impresionante la obra del Espíritu Santo, y Pablo tratando de hacer entender lo que significa la certeza que da el Espíritu Santo de haber dejado la vida vieja y de vivir como hijos de Dios, y todo ese desarrollo del capítulo 8 que hay que leerlo cada tanto, hay que volver para poder comprender y también recibir la manera en la que Pablo lo explica. Yo creo que cada vez que estamos buscando un nuevo tema, un nuevo personaje, apuntamos siempre a tratar de entender, a ver quién lo escribió, cómo estaba, ¿no? Romanos se considera que más o menos alrededor del año 57, o sea, Pablo todavía tenía como 10 años de vida, ¿no? Y posiblemente lo que se entiende como que lo escribió, lo más seguro, desde Corinto, desde Corinto, en el tercer viaje misionero, cuando ya él estaba yendo hacia Jerusalén para llevar la ofrenda, de la cual habla en muchas de las cartas. De manera que esta carta, que habla a todos los que se habían reunido en la iglesia cristiana, hablaba de este capítulo 8 tan rico, tan lleno de contenido, que termina con desde el 28 hasta el 39, que habría que saberlo de memoria, o por lo menos leerlo muy, muy seguido, con toda la proclamación de la seguridad de un hijo de Dios, con el último párrafo de que más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, y entonces nada
ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ¿sí? Ni ninguna otra cosa podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo que vamos a trabajar ahora es lo que sigue. Yo no creo que esta carta que dio 16 capítulos, cuando la subdividieron, la haya escrito de un tirón en un mismo día, ¿no es cierto? Seguramente cuando cambiaba de tema o de orientación o descansaba, o no sé, o se iba a predicar y después continuaba escribiendo en su tiempo tranquilo. Esto da para ir a los Hechos de los Apóstoles, todo lo que hizo cuando estuvo en Corinto, ¿sí? Todas las dificultades que tuvo en Corinto, pero igual eso no impidió que escribiera esta carta extraordinaria. Pero en el capítulo 9 cambió completamente la línea de lo que venía hablando y diciendo para fortalecer a los creyentes, para enseñanza, era enseñanza pura, y ahora acá abre su corazón. En el 9 abre su corazón. Fíjense cómo él habla, ¿eh? Después de ninguna otra cosa podrá aportar, ¿no? Dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Bueno, ¿de qué va a hablar? ¿Qué es lo que va a decir? Que dice que no miente, está confirmado en el Espíritu Santo. Qué lindo escuchar eso, ¿eh? O sea que cuando hay algo en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento, la importancia de que sintamos la confirmación del Espíritu Santo. Sigue, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Abre completamente su corazón. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. ¡Qué confesión! ¡Qué confesión! Me imagino cuando llegó a esto los griegos, los romanos convertidos, lo que pensarían, ¿sí? Y de alguna manera, cuando esta carta fue recibida, los judíos convertidos lo harían conocer esto a aquellos otros hermanos israelitas a los cuales quisieran evangelizar. Así que dice que todo este dolor al punto que dice que pondría su vida maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Acá me venía la imagen de durante los viajes que vemos en el libro de los Hechos, cuando tenía tanta oposición, decía, ustedes no quieren saber nada, israelitas, me voy a los gentiles. La de veces que lo dijo y que lo hemos leído. Sin embargo, dejaría todo eso por el bien de su propia raza, el pueblo de Israel. Llegamos al versículo 4 y en el versículo 4 describe quién es Israel para él y quién lo es en la historia, con todo el Antiguo Testamento atestiguándolo. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. ¿Sí? Todo eso lo atestiguamos, lo que leemos la Biblia y lo hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿sí? Fíjense, eso de la gloria divina, si no vieron su gloria con lo que hizo con la liberación desde Egipto, con conquistar una tierra llena de pueblos que estaban viviendo ahí. Y además el privilegio de adorar a Dios, porque si algo les había enseñado es adorar a Dios y contar con sus promesas. Todo el Antiguo Testamento está lleno de promesas. Sigue en el 5. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Y acá estalla en un alabado sea por siempre. Amén. Así que
yo le diría a un judío que tenga que evangelizar a otro judío que tome este pasaje. De todos ellos, de este pueblo de Israel, son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Cuento algo que me dejó muy impresionada. Seguramente hemos visto todos reportajes al Puma Rodríguez, creyente, que se ha manifestado siempre como creyente, pero reportaje cuando se lo daba por muerto y le pudieron hacer un trasplante de pulmón, y se salvó, y está lo más bien, cuidándose mucho. Pero el domingo vi un reportaje que le hicieron en la CNN en español, y al haber sido por Zoom, no tuvo interrupciones. Tuvo un testimonio del Evangelio impresionante. Empezó a hablar de la creación, habló de Jesús, habló de la Trinidad, explicó la Trinidad, pero todo así de corrido. Una evangelización impresionante, ¿sí? Los que tengan el canal del CNN en español, después lo siguen pasando varias veces en la semana. Pero aunque él dio testimonio en otros programas, porque estuvo, no sé, con Susana Jiménez, con muchos, pero me parece que nunca pudo hacerlo con tanta claridad y con tanta libertad. Cuando se le preguntó acerca de, bueno, ¿cuándo se le había dado por la religiosidad? Él dijo, no, eso no es religiosidad, eso es espiritualidad. Empezó a hablar del espíritu. Excelente. Muy bien, acá está la punta para hablarle a los israelitas, ¿sí? De esta manera. Y siempre tenemos que buscar del Señor una manera de entrar a hablar con quienes están en otra sintonía. Bueno, seguimos en el 6. Ahora bien, empieza ahora una aclaración. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado, porque está diciendo, lo tienen todo en la palabra de Dios. No digamos que ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Bueno, acá apareció Pablo, ¿eh? No todos los que descienden de Israel son Israel, ¿sí? Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, el hijo de Abraham. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. Y ese es el hijo de la promesa, es Isaac. Esa es una explicación impresionante. Me retumba cuando vimos los discursos de Jesús en Juan 5, 6, 7, donde salían todos orgullosos a decir, nosotros somos hijos de Abraham. Y esos son, según lo que dice Pablo acá, los descendientes naturales, pero los hijos de la promesa a partir de Isaac. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, que malo hicieron y mucho, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Entonces acá se le viene encima el argumento que él mismo estaba presentando, ¿no? Él mismo lo contesta. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho lo que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura,
le dice a Faraón, me gusta, la escritura le dice, no el Señor, la escritura le dice al Faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero ojo con esto para meterse detrás de la predestinación, porque cuando le dijo eso a Faraón, le dio cantidades de oportunidades para que Faraón ablandara su corazón y dejara salir al pueblo. Y le habló y le explicó y le dijo lo que iba a pasar con plagas para que viera y entendiera. No es que decidió, sino que todos tienen la oportunidad de aceptar o no al Señor. 6 al 18 entonces. Vamos al 19. Pero tú me dirás, o sea, está contestando, pareciera que el apóstol Pablo está en un Zoom ahí con gente a la que le está hablando y le están diciendo los distintos argumentos que por supuesto él se da cuenta. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla al barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para usos ordinarios? Argumentación. En todo, yo veo a Pablo presentando la soberanía de Dios, ¿sí? Frente al hombre que quiere manipular respuestas. 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? La soberanía de Dios presentada y planteada junto con paciencia y misericordia de Dios, para que todos escuchen. Tenemos el Antiguo Testamento de testimonio de esto. Siempre oportunidad. Y después decir, y si no, vendrá el castigo. Entonces, ¿qué hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, ¿sí? Así que ahí les está hablando a todos los que se habrán sorprendido, no siendo israelitas, de por qué en medio de esa carta que venía en una dirección, de repente hace un paréntesis y dice, lo que me angustia a mí es mi pueblo, que no quiere escuchar y que no ha querido escuchar. Y entonces lo que hace ahora, desde el versículo 25, hace hablar a la Biblia, ¿sí? La tengo toda marcadita porque me parece tan bueno, por si alguno dice, no sé dónde está eso, si vamos a mostrar que está todas las escrituras. Dice, así lo dice Dios en el libro de Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Esto tiene que ver con el capítulo 1, 12 de Oseas, donde Dios lo manda que se case con una mujer que lo engaña y entonces él usa el mi pueblo y mi amada. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, llamaré mi amada a la que no es mi amada. Ese no lo busqué, pero después hay otro que dice, y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. A ver si tengo Oseas 1:10, yo fui a corroborar que fuera de verdad. Dice, y en el mismo lugar donde se les llamó pueblo ajeno, se les llamará hijos del Dios viviente. Siempre el Señor estuvo avisando que iba a haber una oportunidad, que iba a haber una posibilidad, todos los que quisieran creer.
Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel. Y acá a ver si tengo Isaías 10. Isaías 10, acá. A ver, acá está. Isaías 10, 22, 23. Dice ahí, aunque Israel, aunque en tu pueblo sea como la arena del mar, solo un remanente volverá. Se ha decretado destrucción, abrumadora justicia, porque el Señor Todopoderoso, ejecutará la destrucción decretada en medio del país. Pero está hablando acá de que un remanente volverá. Y fíjense lo que cita, leo la cita que Pablo tomó, y aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Y vuelve. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Creo que lo busqué también. Sí, Isaías 1:9. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Este está idéntico, estoy pensando, el apóstol Pablo tenía la Biblia tenía en hebreo los rollos de Isaías, y él estaba escribiendo en griego, ¿está? Por eso en algunas palabras, pero está ahí, tal cual, tal cual. Es extraordinario, ¿no? Falta un poquitito todavía para terminar el capítulo 9, porque el capítulo 9 es el primero de explicarles y decirles de lo que Dios les había dado como israelitas y de cómo finalmente ellos habían decidido no reconocer a Jesucristo, pero eso lo va a decir después en el otro capítulo. Entonces, doy la vuelta. Y en el versículo 30, como diciendo, bueno, ya hice un desarrollo explicando todo esto, ¿no? El propósito de Dios. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe, ¿sí? Romanos es el que explica hasta el cansancio que la justicia que Dios da no por las cosas que el hombre haga, sino por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Claro, se llenaron de sacrificios, de matar animalitos y de presentar todas las cosechas y todo. Consideraron que su vida religiosa quedaba ahí. La justicia que Dios esperaba era por la fe. ¿Y cómo va a cerrar este capítulo Pablo? Por eso tropezamos con la piedra de tropiezo, como está escrito, y ahí se va Isaías 28, que ya lo leímos el día que trabajamos sobre el versículo del Salmo 118, la piedra que rechazaron, ¿sí? Pero este es el otro versículo de Isaías 28, que lo leímos también en esa oportunidad, y que yo no lo había encontrado, que también estaba en Romanos 9. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pero el que confíe en él no será defraudado. Aquí está presentando a Jesucristo, así como cada vez que en el Nuevo Testamento aparece ese versículo del Salmo 118 y también de esta cita en
Isaías 28, que no es la misma la del Salmo, pero es la misma idea de que Dios iba a poner una piedra fundamental que era Jesucristo y que la iban a rechazar. A ver, busco acá que la tengo marcadita. En el 14, viene hablando en Isaías 28, 14, por tanto, gobernantes insolentes de este pueblo de Jerusalén, escuchen la palabra del Señor. Y entonces dice en el 16, por eso dice el Señor omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. El profeta Isaías estuvo muchos años después de David, ¿eh? Y el Salmo 118 es un salmo de David, de manera que está tomando el mensaje de ese salmo, Isaías, en el 800 a.C., para volver a explicar a los israelitas que no creían y que estaban apartándose de Dios, que había una futura promesa de que en Sión, la que Sión era Jerusalén, una piedra probada, piedra angular y preciosa, y habla de cimiento firme, que el que confíe no será desorientado. ¿Cómo lo tradujo Pablo? El que confíe en él no será defraudado. ¿Sí? Así que en el hebreo decía desorientado y acá en griego decía no será defraudado. Nosotros vamos a terminar acá, porque ahora viene el capítulo 10 y nos lo han dividido, pero miren cómo empieza el 10. Hermanos, hermanos, precioso, es más corto el capítulo 10, pero vamos a desmenuzarlo mañana. Es impresionante, porque este capítulo 9 es en el que les hace el planteo, les pregunta y les contesta con la palabra, con todo el Antiguo Testamento en el cual ellos decían creer, y les presenta finalmente la piedra que sería de tropiezo para ellos que no estaban queriendo ni recibirla, ni conocerla, ni aceptarla. Me encanta lo que nos ayuda el contexto. Estaba escribiendo esto desde la lejanía, desde Corinto, desde Grecia, le estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, y él quería ir para hablar con ellos, pero escribió toda esta argumentación, que la tenemos en 3 capítulos, de manera tal de, para la iglesia que la recibía y la iba a hacer correr, para que pudieran entenderlo ellos mismos, que habían aceptado a Jesús, y pudieran hablarlo, y pudieran hacérselo leer a israelitas que no habían querido aceptar a Jesús, y que quizás también estaban viviendo en Roma, pero habrían escuchado, porque los judíos se habían desparramado por todo el mundo y la gran comisión estaba siendo cumplida de una manera fiel por todos los creyentes que dejaron su patria y cubrieron todo el mundo conocido. Muy bien, leamos despacito de nuevo este capítulo. Gracias a Dios por estos 3 capítulos, siempre me resultaron medio diferentes, medio raros, pero este fue el corazón de Pablo, que el Señor lo movió el Espíritu Santo para que escribiera esto. Muy bien, gracias a Dios por su palabra, como decimos todos los días. Muy bien, nos veremos mañana, si Dios quiere, que tengamos una hermosa programación, que aprovechemos lo más posible en este día. Que Dios los bendiga, hasta mañana.